Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos una semana más con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía este anaquel que estamos construyendo semana a semana. ¿Qué tal, Pablo Dreisig? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy vamos a volver a incurrir en un libro que no está en español, pero que es imprescindible tener en esta biblioteca. Es un libro editado originalmente en francés. Creo que existe una traducción al inglés. En francés el título es ¿Qu'est-ce que c'est être juif? ¿Qué significa o qué es ser judío? Sería la traducción. Y un subtítulo que es muy sugerente, que tiene que ver con una pregunta de Ben Gurión, ¿no es cierto? Sí, hay una historia, voy a contar un poco la historia, ¿no? Es un libro que tiene una historia, es un libro que es básicamente, es un libro, siempre hablamos del libro objeto, estamos en esta sección reivindicando el libro mismo, ¿no? Como artefacto, como objeto en sí. Pero también el libro cuenta una historia y sobre todo este libro en realidad es la plasmación de una historia y una situación que tuvo lugar exactamente en 1958 cuando el famoso jefe de Estado israelí Ben Gurión para solucionar estas cuestiones de la ley del retorno, para solucionar la legitimidad o no de las demandas de inmigración, precisaba de un criterio a nivel jurídico, ¿no? ¿Quién es judío y quién no, ¿no? Fíjate qué interesante que con este requerimiento, si quieres, burocrático, o leguleyo, o legal, en este sentido formal, o meramente formal, estaba poniendo el dedo en la llaga de una pregunta que hace a la esencia, a la sustancia, a la quiidad, como se diría en la filosofía escolástica, a la esencia de lo que podríamos llamar el problema judío, la cuestión judía, o sea, la identidad. ¿Quién es judío? ¿Quién decide quién es judío? ¿Qué requisitos hay que presentar para entrar en esa grilla, en esa clasificación? ¿Cuál es la idea de identidad que está atrás? Y de allí tienes toda la cuestión, si es una cuestión étnica, cultural, racial, sobre qué presupuestos descansa eso que llamamos ser judío, si es filosóficamente un nominalismo, o detrás de eso hay un objeto real, hay un sujeto real que porta ciertos atributos que lo hacen judío. Bueno, es decir, lo que quiero decir, Jorge, es haciendo una pregunta de formulario, una pregunta que era casi, te diría, para solucionar en el año 1958 un problema de orden práctico estatal, como se diría, pateaba el avispero, digamos, y hacía una pregunta que yo me atrevería a decir una pregunta imposible, ¿no? Imposible por las variedades de respuesta que suscita, y también imposible porque es una pregunta ontológica, una pregunta por un problema filosófico que es la identidad, que es la designación, quién designa, qué pasa con quien se autopercibe judío y si hay un criterio objetivo exterior para determinarlo. Es decir, fíjate el abanico, el elenco que se despliega acá de cuestiones, ¿no? Ahora, esto él en el año 58 entonces elige a 50 notables
entre ellos rabinos, filósofos, médicos, juristas, premios Nobel como Agnon y como Isaías Berlin, ¿no? Con 3 o 4 preguntas, porque ahora las puedo leer, eran 3 preguntas sencillas, y lo fascinante es el arco dispar de las respuestas, que van en algunos casos, por supuesto que en el espectro religioso al mismo tiempo él se cuida de poner representantes liberales, representantes ortodoxos, representantes conservadores, pensadores de izquierda notables, pensadores de derecha notables, de modo que es en ese sentido fascinante. Pensadores de los que hablamos aquí, como Shmuel Hugo Bergman, al que le dedicamos hace tiempo un programa, investigadores y filósofos importantísimos como Altman, Alexander Altman, premios Nobel, como dije, como Shmuel Yosef Agnon, pensadores importantes como Jacob Kaplan, bueno, son muchísimos, aparte representantes rabínicos como Toaf, como Aaron Kotler. Bueno, el arco es muy, muy heterogéneo y muy prestigioso del mundo judío, ¿no? De la época, del 58. Está alguien del que hablamos mucho, de Abraham Heschel, entre los consultados, y de modo que es por esto que nos parece que es un libro imprescindible, sobre todo, Jorge, por la originalidad, ¿no? Es un objeto, es un libro muy interesante porque está conformado de las respuestas de estos pensadores. El libro, por supuesto, presenta a cada uno de los que respondieron la encuesta con una pequeña presentación del consultado y con la fecha y el lugar desde donde emite la respuesta. Estamos en una época donde no hay mails, por supuesto, y todo es epistolar, entonces cada una de las respuestas va desde el lugar donde es emitida. Qué sé yo, por ejemplo, abro al azar, ¿no? Shmuel Hugo Berman está emitida desde Jerusalén, ¿no? Y el mes y el día está puesto en hebreo, 3 Tevet del 5719, que es el año que corresponde a 1958. Pero otra figura muy importante, Mordejai Kaplan, un gran teólogo importantísimo, el que fundó el reconstruccionismo, ¿no? En Estados Unidos, que era lituano, él emite su respuesta, dice New York, 20 Kislev 5719, 2 de diciembre, ¿no? Entonces, es muy interesante por eso, ¿no? Son documentos hasta este momento inéditos. ¿Quién lo publica? Bueno, lo publica, el libro está compilado, que hay que decirlo, Jorge, la tarea de compilación del libro es fundamental, porque aparte lleva un estudio introductorio muy, muy extenso y muy interesante sobre qué representa cada una de estas respuestas para ver el arco variado del mundo de las ideas judías. Lo hace Eliezer Ben Rafael. Eliezer Ben Rafael es un sociólogo israelí muy connotado, nació aproximadamente a finales de la década del 30, es profesor en Tel Aviv, es editor de una serie de libros, precisamente de la afamada editorial Brill, sobre identidades judías contemporáneas. A eso se dedicó Eliezer Ben Rafael, y sobre todo él trabajó mucho el tema de los kibbutz sociológicamente, ¿no? Es un gran estudioso de las transformaciones de los kibbutz en Israel. Y él tiene todo esto está en francés, como tú decías. Yo mi ejemplar lo tengo en francés y tú me informaste que ya hay una edición en inglés, así que hay 2 ediciones. Alguna vez habrá que hacer alguna en español. Y
el libro, como digo, tiene un estudio preliminar muy importante de Eliezer Ben Rafael, pero tiene también una pequeña introducción, más pequeña, de un sociólogo más conocido, digamos, en Occidente, si uno lo quiere llamar así, en Europa y en América, que es Michel Vieviorca, que seguramente los oyentes estarán quizás más familiarizados con él y con su hermana Annette. Es una familia, y su otro hermano Olivier, todos intelectuales judíos franceses, y Michel Vieviorca, que escribió varios libros sobre temas judíos, sociólogo, hace una pequeña introducción, más pequeña que la de Eliezer, porque él es el que dirige esta colección del editorial Valiant, donde se ha publicado este libro. Annette, la hermana de Michel, escribió varios libros que muchos conocerán sobre la Shoah, se especializó en la Shoah, incluso creo que tiene un libro que está en español que se llama Cómo enseñar la Shoah, una cosa así. Y Olivier es un famoso historiador, o sea, es una familia de intelectuales esta, ¿no? Ahora, como decía, el libro es fascinante porque toca un tema filosófico que de alguna manera lo tratamos en el anaquel, en el libro que pusimos en el anaquel la semana pasada, que fue la cuestión judía de Sartre, que también el tema era un poco este. Y este tema tiene derivaciones, hay una gran literatura que reposa sobre esta cuestión de qué es ser judío. Ben-Gurión finalmente, si pudo de todas estas respuestas concluir algún dato práctico, es muy difícil. Es muy interesante porque uno puede dividir las respuestas en aquellas. Hay una cosa interesante, ¿no?, que a la lectura también sugiere, paradójica, una cuestión paradójica. Fíjate, los más religiosos, supuestamente más religiosos, más a la ortodoxia, los que son más religiosos, no los filósofos ni los poetas o escritores, sino los más religiosos, recurren a argumentos biológicos, que es la sangre y la filiación y la parentalidad. Es decir, es muy curioso que, bueno, tiene razones alágicas, por supuesto, pero es curioso que la religión, que debiera ser el lugar donde supuestamente la respuesta debiera ser más, si uno quiere, espiritual, más consoladora, más contemplativa, contemplativa en el sentido no de la contemplación mística, sino de contemplar, ser más flexible, en el sentido de flexible, son las que recurren a criterios no espirituales, sino biológicos, no solo legales, que eso se entendería por la cuestión alágica, sino incluso biológicos, ¿no? Es muy, muy, muy curioso. Y hay respuestas muy interesantes, ¿no? Hay respuestas muy interesantes porque hay algunas que apelan. También hay algo que ponen en muchas respuestas, que es la Shoah, digamos, ¿no? Como también el ser judío después de la Shoah debiera eximir de ciertos rigorismos, ¿no? Ya que hay una memoria de la persecución que no siempre coincide con reglas estrictas legales, que generalmente invocan cuestiones de filiación. De modo que recomendamos muchísimo este libro. Es aparte una muy bella edición. Es un libro que incluso, bueno, ocurre por lo menos en muchos libros franceses, no sé si también ocurre en ediciones españolas, que ponen los euros, así que podemos decirlo, el costo por lo menos en mi edición de tapa blanda son 29 euros. La edición es muy buena, muy cuidada. Son estas ediciones Valiant que están muy bien curadas. Y el catálogo, que justamente está al cuidado de Michel
Biebiorka. Es un catálogo muy interesante que comparte con este libro de otros pensadores y filósofos también muy relevantes. De modo que si pueden, por ejemplo, antes de terminar, ¿no? Ben Eliezer, lo que es muy interesante, digo, el estudio preliminar tiene 121 páginas. Y las respuestas a Ben Gurión van de las 127 a las 389. Pero estas 100 páginas del estudio preliminar, el estudio preliminar va de la página 31 a la 121. Es muy interesante porque lo que estudia también es, finalmente, no solo los prerequisitos y las condiciones supuestas para ser considerado judío por el Estado, cosa que ocurre por primera vez en la historia judía, ¿no? Que es el Estado el que tiene que decidir quién es judío, sino que en el estudio preliminar hay un análisis muy interesante de los judaísmos americanos y de las identidades israelíes judías. Por supuesto que acá está el tema de la uniformidad y el elitismo, del sionismo, de la diversidad cultural, de la diferencia de la memoria de la Shoah en Israel y en Estados Unidos, Olim versus Yordim. Es decir, hay una serie de cuestiones que quedan desplegadas a partir de estas inocentes preguntas, de este inocente cuestionario que envía Ben Gurión, consultando a estos sabios quién es judío. Me hace acordar mucho a la famosa Biblia, la Septuaginta, que se había encargado a 70 sabios que la traduzcan, y se supone que los 70 sabios coincidieron, ¿no?, en la traducción, y ahí quedó la famosa Septuaginta. O sea que esta idea de convocar a notables para resolver una cuestión no tuvo buena resolución práctica, porque claramente no pudo encontrarse de ninguna manera, por suerte, uniformidad en las respuestas, pero sí se pudo ver la divergencia y cómo es una pregunta todavía abierta. Bueno, realmente es una pregunta, como bien dices, abierta. Algunas de las respuestas o las cuestiones que habías presentado aquí son parte incluso de las leyes actuales en Israel. La ley del retorno, por ejemplo, claro, tiene que ver con esta definición de la identidad, y es algo que se sigue debatiendo hoy en día también en la sociedad israelí, con ejemplos como los judíos de Etiopía o de otras comunidades que no han seguido exactamente las mismas vías halágicas que la corriente principal. Pues de todo esto, pues seguimos recomendando que sigan poblando este anaquel de libros de esta calidad. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo, y esperamos la semana próxima seguir poniendo un librito más ahí. Gracias, Jorge.